Ahora sí, muy buenos días. Vamos a iniciar con el devocional de hoy. Amén. Si por favor nuestra hermana Marianela tal vez nos podría apoyar con una oración para comenzar. Amén, gracias, amén. Padre hermoso, Padre bueno, Padre misericordioso, te damos gracias por este día, Señor amado, Padre. Gracias, mi Dios, por tu amor, por tu misericordia, Padre celestial, que son nuevas cada mañana, Señor, Padre. Gracias, Dios mío, porque por la oportunidad que tú nos das, Dios mío, de estar aquí en este devocional, Señor, Padre. Padre, guardando cada palabra, Dios mío, que se va a decir aquí, Señor amado, en nuestros corazones, Señor. Padre, permite, Dios mío, que en este día, Dios mío, Padre Celestial, la persona que va a exponer en los temas, Señor amado, Yesenia, Dios mío, que tú seas, Dios mío, guardando su boca, Señor amado, que tú seas, Dios mío, Padre Celestial, con ella, Dios mío, en todo tiempo, Dios. Que cada uno de nosotros pueda recibir la palabra, Dios mío, Padre, con amor y con bendición, Dios mío, de parte de ti, Señor. Muchísimas gracias, Dios, en el nombre de Jesús. También te pido, Señor, que tú guardes, Dios mío, al pastor, donde quiera que vaya, donde quiera que esté, Señor, que tú estés cuidando su salida y su entrada, donde quiera que vaya en este día, Señor amado, y que tú le acompañes siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén. 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 Muchas gracias, hermana. Bueno, entonces, como les decía, el pastor está en viaje y cuando es para allá, para Riberalta, los buses salen súper temprano, así que aquí en la casa desde bien temprano estamos en movimiento cuando los viajes son a Riberalta, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios el bus ya salió y, y ahorita debe estar, pues sí, ya en camino. Entonces, lo que vamos a compartir en esta mañana, vamos a ver por favor, Primera de Pedro, capítulo 1. Hola hermana Mónica, buen día. Ahí vi que estás saludando. Muy buenos días. Primera de Pedro, capítulo 1. Y dice así. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. Y quisiera que veamos primero hasta ahí. Este capítulo contiene bastante porque Pedro era alguien muy cercano a nuestro Señor. Y Pedro aquí les habla y dice no a los expatriados del Ponto de Galacia, Capadocia y Bitinia. O sea, este capítulo de acá en específico está dirigido hacia personas que estaban fuera de su patria, personas que no estaban viviendo en su hogar, donde ellos habían nacido, donde ellos se sentían plenos, porque el hogar no es solamente un lugar físico, sino donde nosotros nos sentimos en casa. Y Pedro les habla a estas personas que caminan por la vida y se sienten ajenos a la vida, que caminan y tratan de buscar que sacie su corazón y nada los sacia. Pedro les habla a estas personas que viven con ese sentimiento de extrañar algo y no saben qué extrañan, pero hay algo más. Lo único que sabemos es que hay algo más. Y Pedro les habla a estas personas, a los extranjeros en esta tierra, a los que muchas veces se han sentido fuera del lugar por su forma de fe, por su creencia, por su vida. Entonces, en otras palabras, Pedro nos está hablando a nosotros, nosotros que somos extranjeros en esta tierra, nosotros que en el momento en que decidimos seguir a Jesús, incluso antes de haber tomado esta decisión, nos llevó a tomarla porque buscábamos algo que no encontrábamos. Queríamos ser satisfechos de algo que no sabíamos qué era. Y sí es, Luis dijo eso, ¿no? Si mi anhelo es más, o sea, si anhelo nada en el mundo puede saciar mi anhelo es porque anhelo algo que no está en este mundo. Y nosotros vivimos de alguna manera buscando saciar esta sed que tenemos todos. Y en la Biblia, en otros versículos, el Señor nos dice, son extranjeros en esta tierra. Pero ya no somos ajenos a su familia, o sea, ya somos de la familia de Dios. Entonces nosotros, al formar parte de la familia de Dios, es como
No sé si alguna vez han visto estas películas en las que, o no sé, o serie o documental o historia, en que una familia real, una familia importante, uno de los hijos se rebela y prefiere irse lejos de casa porque quiere hacer las cosas diferentes a como se hacen en su casa, se va de la casa, también nos suena al hijo pródigo, ¿no? Se va de la casa, tenía lo que le habían dado quizás, pero la familia ya no la había recibido, quedaba fuera la familia, entonces pierde todo, sufre allá afuera, se da cuenta de que realmente extraña su casa, pero no puede volver porque ya se hizo afuerear, como decimos acá. En algún momento vuelve y las cosas se restauran, las reciben o los reciben en casa, su familia los recibe, y es esa sensación de volver a saber que pertenezco aquí, de volver a sentir que estoy en mi lugar, donde yo debería de estar. Esa sensación nosotros aquí solo la tenemos en una pequeña porción y es cuando estamos en la presencia de Dios. Fuera de la presencia de Dios, nos sentimos como pez fuera del agua. Sentimos que no encajamos en ningún lado. Y esto es lo que produce también nuestras formas de vida. A lo largo de nuestro crecimiento de niños, tratamos de encajar en todo. Y las que tienen sus bebés se dan cuenta cómo los niños tratan de encajar, más los adolescentes terminan pintándose de azul el cabello, no sé, poniéndose ropa pura negra con tal de encajar en cierto grupo. Terminamos haciendo diferentes cosas y cuando somos adultos tal vez ya no nos pintamos de azul el cabello, pero empezamos a actuar de ciertas formas para encajar, porque los seres humanos todos necesitamos sentir que pertenecemos a un lugar. Entonces, esta búsqueda se hace interminable cuando nosotros no entendemos que realmente esta no es nuestra casa, esta no es nuestra patria. Nosotros no somos de esta tierra. Nunca vamos a encajar en esta tierra, en los estándares del mundo, porque el Señor puso eternidad en nuestro corazón, porque allá está nuestro hogar. Entonces, Pedro empieza de una forma muy importante y dice a los expatriados, a los que están lejos de su patria, ¿qué, qué siente una persona expatriada? O sea, sé que muchos de ustedes aquí, si bien no los han sacado de su patria, de su nación, pero por motivos de trabajo, por motivos de la vida, eh, no viven en casa, no viven en sus naciones, en sus países. Y, y no dudo que ha sido difícil, ¿verdad? Que llega un punto en el que uno quiere probar su comida, uno quiere escuchar su música, uno quiere ver a su gente, y son cosas tan pequeñitas que uno no se había dado cuenta en su país. El tan solo ver su bandera colgada, uno no se da cuenta de que eso es una bendición cuando, hasta que estamos afuera. Cuando estamos afuera nos damos cuenta de que la gente es diferente y de que realmente nosotros no somos de ahí. Podemos hacer de todo lo que podamos, aprender la cultura, tratar de aprender las costumbres, el idioma, los papeles, los documentos, de todo. O sea, nosotros aquí, por ejemplo, cuando llegamos a Brasil, nosotros no hablábamos el idioma, pues yo no lo hablo todavía, no conocíamos la cultura, no sabíamos de la comida, y llegar aquí nos sorprendimos muchas veces y con la cultura de las personas, ir a un supermercado y que no te entiendan, no sé, pues a veces querer manejar la moto con chinelas y aquí es prohibido, o sea, cosas que en nuestro país, o sea, no afecta o son diferentes. Y yo, o sea, veía a todos lados y decía, realmente este no es mi país, o sea, es una bendición que nos hayan recibido aquí, pero, pero pues, o sea, uno extraña a su gente, sus cosas, y eso que estamos cerquita. Apenas puedo imaginarme lo que sienten ustedes que están tan lejos y por tanto tiempo. Sí sé que son agradecidos, que han aprendido a acostumbrarse, pero no duden que llegan momentos en el día o en el mes en que realmente quieren su patria, su nación. Y esto nos lleva, todo lo que vivimos nos hace un reflejo de la eternidad. Nosotros así debemos anhelar nuestra patria celestial. Allá es donde pertenecemos, de allá somos, pero no solamente en el sentido de la esperanza que nos transfiere, sino que Dios quiere que sepamos que ese es el porqué de nuestra sed.
Y más adelante dice, elegido según la presciencia. ¿Qué es la presciencia de Dios? Es un conocimiento de las cosas futuras. O sea, Dios ya sabía lo que iba a suceder en el futuro, entonces Dios nos eligió. Dios ya vio una obra terminada. Y esta es otra necesidad que tenemos todos como seres humanos. Queremos sentir que alguien nos escoge, sentirnos amados incondicionalmente. Y Dios viene y satisface en su totalidad este anhelo y dice, yo te escogí, no por lo que sos ahorita, sino porque yo ya vi la obra terminada que yo voy a hacer. No depende de vos, sino de lo que yo ya hice. Y el Señor viene y nos da esta calma, este anhelo de ser amados, de ser escogidos, de ser aceptados. Muchos hemos tomado malas decisiones en nuestras vidas por el simple hecho de sentirnos rechazados, abandonados. Y hay muchas formas de combatir esto, supuestamente. Cuando nosotros nos sentimos abandonados en la vida, empezamos a reaccionar ante esto. ¿Y cómo reaccionamos? Muchos nos aislamos para que ya nadie me lastime, porque ya me he sentido abandonada. Entonces, si yo me expongo, me van a volver a lastimar, mejor me escondo. Y esta reacción venía desde Adán y Eva, ¿no? Ellos se escondieron tras lo primero, el primer error, la primera amenaza de peligro que ellos mismos habían buscado, se esconden. Y muchos nos escondemos porque nos hemos sentido rechazados en algún punto de nuestras vidas. Otros no queremos abrir nuestros corazones a personas, a amigos, porque decimos no, o sea, mejor yo y Dios solitos y como llaneros solitarios. Y ese también es una reacción al rechazo que hemos sufrido en la vida, porque Jesús nos mostró una vida relacional. Jesús se relacionaba con la gente. Y a veces nosotros queremos como que estar a salvo, entre comillas, nos escondemos, pero el Evangelio se predica uno a uno principalmente. Entonces, si nosotros nos escondemos, ¿quién predica? O sea, si nosotros nos callamos, las piedras van a hablar, pero los que tenemos que predicar somos nosotros. Y a veces le creemos al enemigo estas mentiras que nos hacen escondernos. Entonces aquí Dios responde a otra, ¿no? De nuestras necesidades más grandes, más profundas. Dice, son elegidos según la presencia de Dios. Que Dios te haya elegido. No sé, ustedes en el colegio, cuando tal vez hacían partidos y tenían que escoger a los equipos, ¿no? Y bueno, yo quiero a tal persona en mi equipo, yo quiero así, así, y normalmente escogían primero a los que eran más buenos en el fútbol, pues yo me acuerdo, ¿no? Los elegían a ellos, luego al más alto, luego iban quedando, iban quedando, íbamos quedando, y de pronto quedábamos los de siempre, ¿no? Y ahora, ¿y a qué hacemos? Y era esa sensación de, a mí no me escogen. Y eso lo pasamos en toda nuestra vida. Postulamos un trabajo, no nos contrataron, ¿qué es lo que recibe en nuestro corazón? No me escogieron, me rechazaron. No me va bien en una relación, ¿qué es lo que percibe mi corazón? No me escogieron, me rechazaron. Y eso se va haciendo una raíz fuerte y profunda dentro de nuestro ser, para hombres y mujeres. El sentirnos rechazados, excluidos. Y esto produjo el pecado. Dicen Romanos que por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Nosotros nos apartamos, fuimos alejados, pero que Dios nos trae de regreso a casa. Entonces, Él nos eligió y la Biblia dice que Él nos eligió antes de la fundación del mundo. O sea, no es que ya lo elegiré porque como es el único que queda, o sea, ya digamos, ahorita está disponible, este lo elegirá, lo voy a elegir ahorita. No fue así. O sea, Dios te eligió antes de la fundación del mundo. En el corazón de Dios ya estábamos nosotros, ya estábamos escogidos por Él. Él nos escogió antes de todo lo demás de Dios Padre en santificación del Espíritu. ¿Y para qué nos escogió? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. Entonces, vamos viendo esta sed de pertenencia, de ser amados, aceptados, y aquí también vemos la necesidad de propósito. ¿Para qué? Ya, si Dios me ama, dice, ¿para qué me ama? O sea, ¿qué tengo que hacer o cómo tengo que yo responder ese amor? Primero necesito sentirme amada. Y hace unos días hablábamos y una hermana muy linda comentaba esto, abría su corazón y decía eso, yo no siento que Dios me ame. No siento eso. Trato, hago todas las cosas, oro todos los días, leo todos los días,
pero no siento que Dios me ame. Y no sé si alguien más se puede identificar con esa sensación aquí, tal vez por temporadas o tal vez desde que conoció a Jesús y no siente ese amor. Hay algo que nos atasca, hay algo que no nos deja recibir ese amor que ya se nos está entregando ahí. Entonces, ¿qué puede ser? Y eso, yo creo que lo único que nos puede aclarar eso es la oración, que le preguntemos al Señor qué hay en mi corazón que no me está dejando recibir ese amor. Puede ser una falta de perdón, puede ser una herida del pasado, puede ser orgullo, pueden ser muchas cosas, pero tenemos que recibir ese amor y entonces como consecuencia entender que hay un propósito. Son temas que si nosotros como cristianos no tenemos claros, no vamos a ser una iglesia eficiente. Sobre todo en los últimos tiempos, necesitamos posicionarnos en nuestra identidad en Cristo. Si nosotros no tenemos claro quiénes somos en Cristo, cualquiera nos va a venir a derribar, cualquiera nos va a botar a un lado. Entonces, vamos a ver aquí abajo que dice, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. O sea, para obedecer y no vamos a poder obedecer sin haber sido rociados con su sangre, sin haber participado de la sangre, de lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. No vamos a poder obedecer de otra forma. O sea, no es que fuiste creado para obedecer como un robot. No, no, no funciona así. Lindo fuera que podamos obedecer y ya, pero no podemos. O sea, no es como que nos nace, ¿verdad? No, no es nuestro instinto. Siempre nos queremos rebelar. Esa es nuestra insistencia, independizarnos de Dios. Desde que nacemos, queremos ser independientes. Y eso se está haciendo cada vez más famoso, ¿no? Yo soy una mujer independiente, soy un hombre independiente, no necesito de nadie. Pues sorpresa, sí necesitamos de alguien, no podemos vivir sin Dios, no podemos hacer nada sin Dios. Y en Juan 15 dice, sin mí, separados de mí, nada son. Entonces, el cristiano tiene que tener claro esto, quién soy, pero la respuesta a esto no va a ser un empoderamiento humano, no va a ser así, porque aquí dice santificación del espíritu, o sea, es un empoderamiento en tener tu posición clara en el Señor en Cristo por el Espíritu. Gracia y paz os sean multiplicados. Y más adelante Pedro habla de una esperanza viva. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Quiero que usted note algo aquí. Pedro, a pesar de que Pedro no tenía una full educación, era una persona que hablaba con mucha sencillez, porque él no había estudiado en las escuelas, o sea, él no había hecho muchos grados escolares, dice que él había vuelto al oficio familiar porque, para empezar, porque a Pedro no lo habían elegido, ¿no? Porque dice que hasta cierta edad los varones tenían que ver qué maestro seguir y más o menos em, ¿cómo se dice? Como que audicionar para ser seguidor de ese maestro. Y si el maestro decía, no podés volver nomás a tu casa, esa persona volvía y lo más probable es que se dedicaba al oficio familiar porque no lo escogieron. Y los que tenían mayor entendimiento, audicionaban y tiraban buena pinta, entonces se los escogía y esas personas empezaban a estudiar para también la ley, para la palabra, para participar de todo eso. Entonces Pedro, al igual que todos en su cultura, lo más normal es que él haya, entre comillas, audicionado, él trató de, pero a él lo rechazaron, era una persona rechazada, no lo habían escogido en ese tiempo. Entonces Pedro empieza esta carta, yo me imagino desde los anhelos de su corazón, de que aunque a él lo habían rechazado, un día que él estaba en el trabajo, vino el maestro de maestros y le dijo, tú sígueme y te haré pescador de hombres. Alguien lo había elegido y no era cualquier alguien, era Dios mismo. Era Jesús aquí caminando sobre la tierra. Entonces Jesús lo escoge y le da un propósito. Le dice, sígueme, ya te estoy escogiendo, quiero que me sigas y yo te voy a hacer un pescador de hombres. O sea, le da identidad, le da propósito, amor incondicional. Y Pedro ha debido quedar impactadísimo con esto y empieza su carta desde este corazón. Y dice a los expatriados, yo sé cómo se siente una persona que no pertenece, yo sé cómo se siente una persona rechazada, yo sé cómo se siente sentir que no tengo propósito.
Así que primero les aclaro estos tres puntos y ahora les hablo de una esperanza viva. Nosotros no podemos entender la esperanza viva si no respondemos primeramente a estos anhelos profundos de nuestro corazón. O sea, Dios no nos creó con defectos, pero Dios nos creó con necesidades, necesidades que solo pueden ser satisfechas en Cristo. Bueno, entiendo. Nosotros no entendemos esto con claridad, vamos a querer vivir el Evangelio con un vacío todavía. Entonces, ¿qué pasa? Tras de una mirada fea del hermano, yo me voy a salir de la iglesia porque cargo con mi herida de rechazo. Tras de un no del pastor, me voy a salir de la iglesia porque sigo cargando con esa sed de no pertenecer, de aquí no es. Y ese es el problema de muchos cristianos. Nosotros a veces nos acercamos a querer vivir el Evangelio y pensamos que Dios va a ignorar nuestras emociones y nuestras heridas, pero el Evangelio es poder de Dios para salvación y el Señor salva nuestras almas y eso implica también nuestras mentes, implica nuestras heridas, es una salvación de todo. La salvación no es solamente dónde vas a pasar tu eternidad, sino que el Señor también empieza a salvarte aquí donde estamos, empieza un proceso de santificación. Y para esta santificación, el Señor empieza a tratar tu corazón, porque la Biblia dice que Él ve el corazón, que Él escudriña lo profundo del corazón, que el corazón es engañoso, pero Él lo conoce, Él lo escudriña. Entonces, nosotros necesitamos prestar atención a esto, y por eso es que muchos cristianos se van heridos. Y muchos dicen con la iglesia, se van heridos por la iglesia, pero en realidad eran heridas que ya teníamos y que no habíamos expuesto al sanador verdadero. Y queremos que nos sane el líder, que nos sane la hermana, que nos sane el pastor. Vamos con nuestra herida ahí a flor de piel a que la sane en persona y las personas no tenemos ese poder. Entonces, en algún momento la gente sale decepcionada y se va porque nosotros no pudimos sanar eso. Y nosotros hemos confundido mucho eso, el que las autoridades que están en la iglesia son nuestros psiquiatras o nuestros psicólogos y por último tienen que ser nuestros sanadores. Y queremos llevarle nuestros traumas y que las personas los solucionen. Y cargamos a esas personas con, con nuestra exigencia de soluciones. Esas personas están para escucharnos, para acompañarnos, todos en realidad, no solo el pastor, no solo el líder. Todos nosotros como cristianos estamos para acompañar a nuestros hermanos, para orar con ellos, para sostenerlos en tiempos de prueba. Para eso estamos. Entonces, cuando nosotros no entendemos este anhelo, vamos a ¿cómo se dice? Si no entendemos el anhelo profundo que hay detrás de todo esto, vamos a culpar a anhelos superficiales. Y a veces miramos a una persona y decimos, no, es que esa persona no puede ser cristiana porque ama mucho el dinero. Todo el día está trabajando. ¿Por qué trabaja todo el día? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Será que busca seguridad? Y esa seguridad todos necesitamos sentirla. Entonces no es solo el hermano que trabaja todo el día porque le gusta el dinero, sino porque tiene un anhelo dentro de seguridad. Necesita sentirse seguro. ¿Y qué voy a hacer yo? ¿Lo voy a dejar a un lado porque aparentemente es una persona platista y excesiva en su trabajo? ¿O voy a mirarlo como que realmente tiene los mismos anhelos que yo? Así que le voy a mostrar a Cristo. Mira, hermano, hermana, Cristo es nuestra seguridad. Él es nuestra roca firme. Y esto también nos ayuda a ver con compasión a las personas. Entonces, Pedro primero aclara estos puntos. Es maravilloso porque, de nuevo, solo Dios puede hacer, o sea, Pedro no, esta educación no se la debe a la escuela, sino a su tiempo de caminar con Dios. Él caminó con Dios mismo y ahora responde y ahora dice, pero hay una esperanza viva. Cuando entienden que la solución es Cristo, entonces según su grande misericordia empieza el Evangelio. Nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Miren, hasta aquí, hasta el versículo 5, Pedro está exponiendo la primera parte del Evangelio, ¿no? Jesús resucitó de los muertos, hay una esperanza viva, son guardados por la fe, son partícipes de la herencia incorruptible, incontaminable, inmarcesible. El Evangelio, la parte
qué hermosa, yo quiero ser cristiano. Y ¡pum! Sale la bomba. Aunque van a ser afligidos. Eso es parte del evangelio. Ay, no, mejor yo me vuelvo a mi casa. Hasta ahí ya muchos ya de los 5.000 ya muchos se habían vuelto para atrás. Pero Pedro sigue hablando y eso es lindo en las predicaciones de Pedro, igual en Hechos, él habla de todo el evangelio así, pero completo. O sea, Pedro, uy, Pedro no te iba a sobar la espalda o el lomo ahí para no decirte las cosas. O sea, Pedro te las iba a decir de frente. Y esa es su forma de expresarse y me encanta porque lo hace con mucho amor, pero con mucha firmeza. Y dice, se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Pero ¿para qué? Vamos a ser afligidos. ¿Para qué? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Van a ser afligidos. Sea, Pedro nos está llevando por un hilo de sentido en la vida. Ya entendieron que el Señor es la respuesta a sus anhelos. Bueno, ahora el Evangelio va a tener sentido porque saben que Dios es un Dios confiable. Entonces nos habla de todos los beneficios del Evangelio y nos dice, pero van a ser afligidos. Va a suceder, no es por si sucede, va a suceder. Pero ¿para qué van a ser afligidos? Para que su fe sea puesta en prueba, para que eso pueda relucir como el oro, para que cuando Él venga dice que nuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y nos dice, será por un corto tiempo. Todo lo que tengamos que ser afligidos en esta vida no se compara con la eternidad que Dios ha preparado para nosotros. Jesús dijo, yo no me voy y los dejo solos. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Yo les estoy diciendo porque estoy yendo a preparar lugar para ustedes. Hay una esperanza, hay un hogar que está esperando por nosotros. Será por un poco de tiempo esta aflicción. Esta presente aflicción no se compara, dice la Biblia, con la gloria que vendrá. No tiene comparación. Entonces ahora él dice, su mayor esperanza es que Cristo va a ser manifestado, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable, o sea que no podemos explicar en palabras, y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe. ¿Cuál es el fin de nuestra fe? La salvación de nuestras almas. Y esta salvación de nuestras almas, como les decía hace un momento, es que el Señor empieza ese proceso aquí y ahora. No se olvide que en la eternidad vamos a estar vivos, o sea, no vamos a ser fantasmitas, vamos a estar vivos, el Señor nos va a resucitar. Entonces, el Señor quiere empezar a sanar desde aquí muchas cosas en nuestros corazones. Ese día todo ya va a estar terminado, pero el Señor quiere salvarnos de todas las cosas del pasado. Y esto es maravilloso. Y sabe algo muy especial, perdón, en la historia del hijo pródigo. Vemos más o menos como la historia que les contaba hace un momento, ¿no? Este hijo tenía todo en casa, perdón. Este hijo tenía absolutamente todo en casa. Un padre que lo amaba, un padre que cuidaba de él, un hogar, una familia. Pero este hijo, pues quién sabe, pidió su herencia, pidió lo que le correspondía y se fue de casa. Se fue de casa, se alejó de los brazos del padre. Y Y este hijo parecía que le estaba pasando bomba, ¿no? Gastó todo el dinero que tenía, todos sus recursos, los gastó, todos sus talentos, todas sus buenas costumbres. Y yo me pongo a pensar en cómo cuando nosotros nos alejamos, utilizamos todo lo bueno que Dios nos ha dado. A veces nuestra forma de ser, ese carisma que Dios nos ha dado, lo usamos para mal y luego ese carisma sale dañado, lastimado. Ese yo antes no era así. ¿Verdad? Yo antes, no sé, era más alegre, era más sociable, ahora me siento destrozado. Destrozamos todo lo que el Padre nos había dado, todo lo bueno que el Padre nos había dado. Llevamos esa herencia, eso que era de nuestro Padre, no nuestro, nosotros no lo habíamos trabajado y lo desperdiciamos. Dimos perlas a los cerdos, dimos lo que Él nos había dado a cambio de gallina muerta.
Y muchos, no muchos, todos hemos tenido este proceso antes de Cristo. Tenemos nuestro antes de Cristo y nuestro después de Cristo. Y nuestro antes de Cristo es esto, o sea, nosotros despilfarramos lo que Dios nos había dado, nuestra salud, nuestros recursos, nuestro corazón, nuestro tiempo, lo desperdiciamos, lo gastamos en muchas cosas que no valían la pena, sea cual haya sido. Malgastamos el tiempo, la vida que el Padre nos había dado. Y fue un momento de mucho dolor, pero todos podemos aquí confirmar que aún durante esa vida alejada de Dios, venían de muchas maneras como que esos hunchazos de parte de Dios de, oye, yo sigo aquí, te sigo amando, te estoy esperando. No sabíamos quién era, pero de pronto sentíamos algo en nuestro corazón. De pronto algo nos guardaba, algo nos salía bien. No sabía que era Dios, pero de alguna forma sentía que algo estaba trabajando. Y el Señor siempre fue haciendo, siempre una gotita, gotita, gotita. Alguien me dio un folleto, alguien me habló de Cristo, alguien me compartió una alabanza, mi colega de trabajo estaba leyendo su Biblia y de a poquito, yo no sé la historia de cada uno, me encantaría escucharla porque aprendemos tanto del testimonio de unos de otros. Tal vez vi a alguien leyendo la Biblia o justo pasé y el programa de televisión decía Dios te ama o en un poste miré un versículo. No sé, la cosa es que llegó un punto en que el hijo pródigo en la Biblia dice, y este hijo pródigo entró en sí, entró en razón. Estaba comiendo la comida de los cerdos, pero el padre nunca había dejado de tocar en su corazón. Entonces llega un momento de 5 segundos, porque dice que científicamente necesitamos de 5 a 10 segundos para entrar en razón, para razonar. En estos, póngale menos de un minuto, el hijo pródigo entró en razón. Pero no fue un minuto de proceso. Fue todo un caminar en que Dios estaba tocando la puerta de su corazón, en que él recordaba que en la casa del Padre era amado, en que él como que de pronto se encontraba y decía, algo no me convence. Y en esos 5 o 10 segundos, yo no sé, en ese momentito de estar en lo más profundo, comiendo la comida de los cerdos, dice, ¿qué estoy haciendo? Si en la casa de mi padre aún los jornaleros comen mejor que esto, si allá tengo todo lo que necesito, si de allá soy, allá pertenezco. Y este momento en sí, si alguna vez pasó en nosotros y nos produjo este arrepentimiento que nos llevó a recibir a Jesús en nuestro corazón, pero debe suceder todos los días, cuando estamos ahí abajo, siempre el pecado rondando, siempre nosotros cansados, el enemigo tentando recordar y decir, pero si en la casa de mi padre yo estoy a salvo. Y aquí tengo una entradita al cielo, tengo una puerta al cielo, la presencia de Dios. Puedo acceder a su presencia y un día voy a estar con Él para siempre. Entonces corro a ese lugar. Y cuando corro a ese lugar me doy cuenta que el Padre no es que estaba echado esperando que las cosas se solucionen, que yo aprenda mi lección. El Padre sale de su comodidad y corre a mi encuentro todos los días. Porque si no entendemos el Evangelio, es agotador tratar de agradar al Padre todos los días y pensar que Dios está sentado detrás de la ventana diciendo, te lo dije. ¿Y aprendiste? Si aprendiste, puedes volver, si no, te vas. Así tal vez fuimos tratados o tal vez así nosotros somos, pero Dios no es como nosotros, Dios es Dios. Y dice aquí que Jesús estaba hablando el corazón del Padre y dice en esta historia que el Padre sale al encuentro del Hijo y lo abraza y se recuesta sobre su cuello y le da un beso y le pone un anillo y le dice bienvenido y arma un banquete para este hijo. Esto tiene que suceder todos los días. Todos los días necesitamos entrar en sí, saber esos anhelos profundos solo pueden ser satisfechos en Dios, no en el pecado. El pecado me va a dar una satisfacción de 2 segundos, 3 segundos, unos minutos y luego me voy a sentir en la comida de los cerdos de nuevo. Entonces no, voy a entrar en razón. En la casa de mi Padre voy a estar bien, allá pertenezco. Correr hacia el Padre y el Padre ya está saliendo a nuestro encuentro.
Pero nosotros muchas veces tenemos una conducta diferente. Nos sentimos vacíos y lo primero que hacemos es correr al pecado para satisfacer ese vacío, para satisfacer nuestro cansancio, nuestra necesidad de placer, nuestra necesidad de identidad, de ser amados. ¿Y qué pasa? Pecamos y lo inmediato es que nos escondemos. Entonces el Padre está ahí esperando salir a nuestro encuentro y nosotros estamos escondidos. Pero yo escuchaba ayer una frase muy linda que decía, ¿estás escondido porque querés estar escondido o porque estás anhelando que alguien te encuentre? ¿Por qué nos escondemos? ¿Será que realmente no queremos que nadie nos vea o como esos niños que cuando aman a su papá, a su mamá, no sé, pues se esconden para que el papá, ay, te encontré y ellos están felices porque alguien los encontró? Los niños cuando son chiquitos tienen mucho esta conducta de esconderse, no sé si les pasa con sus nietos, con sus hijitos, se esconden, ¿no? Ay, es que no me encontrás. Y uno tiene que hacerse el que no los mira, ¿no? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Cuando nosotros sabemos dónde están. Ir, ay, aquí estaba. Ay, súper felices, los niños ríen, se emocionan porque fueron encontrados. Porque en un niño los anhelos profundos son menos diluidos, son más claros. Y así el Padre nos está viendo y nosotros nos escondemos, pero nos escondemos porque anhelamos que alguien nos encuentre. Es mentira déjenme en mi vida, déjenme solo, no se metan en mi vida. Eso es una mentira que nosotros nos tragamos cuando estamos en nuestra rebeldía, pero realmente estamos anhelando que alguien nos encuentre, que alguien salga a nuestro encuentro, y eso hace el Padre todos los días, no solo una vez cuando recibiste al Señor en tu corazón, sino todos los días. Hay en ese lugar secreto, ese es tu lugar secreto con el Padre. Y llegas ahí y el Señor ya estaba saliendo a tu encuentro para abrazarte, para afirmarte nuevamente, para recordarte tu propósito, tu identidad, que somos hijos de Dios, que Él nos ama eternamente, que hay un propósito con nuestras vidas y que pertenecemos en su presencia. Y luego parece que el día se nos reinicia. A veces lloramos toda la noche, necesitamos hacer eso en la presencia del Padre, pero al otro día estamos renovados. Y ese es Dios. Entonces, me parece un tema importante que nosotros como cristianos necesitamos tener claro para nuestra relación con Dios y para la relación, para poder dar a conocer a Dios a otras personas. Porque nosotros tenemos que saber que Dios, este Padre que corre, o sea, no verlo de otra manera. Cómo vemos a Dios va a definir nuestro caminar cristiano. Y eso es importante. Entonces, eso es lo que quería compartir con ustedes. He sido breve hoy, pero si alguien quiere compartir algo, por favor, puede hacerlo. Sí, Yesenia, al principio tú empezaste, ¿verdad? Hablando de una persona que decía que Dios no la amaba. Eh, y también dijiste que, bueno, que a veces nosotros tenemos algo, ¿verdad? Que Dios se ha apartado por un momento de nosotros, ¿verdad? Y así es. Entonces, yo lo que digo, el mismo Jesús, cuando estaba en la cruz, ¿verdad? El Padre, por 6 horas, apartó su rostro de él. El mismo Jesús que no tenía pecado, el Padre apartó su rostro de él. ¿Cuánto más a nosotros? Si nosotros estamos haciendo algo malo delante de Dios, pues el Padre aparta su mirada de nosotros, ¿verdad? Aunque vuelva a poner la mirada cuando nosotros vamos a ir y nos arrepentimos. Y eso es así. Entonces, el mismo Jesús, cuando estaba en la cruz, ¿verdad? Como te digo, él pensó, Padre, ¿por qué me has abandonado? Lo dijo. Y él no tenía pecado, no tenía pecado. Nosotros estamos todavía en la tierra, ¿verdad? Cometemos pecado, aunque nos arrepentimos, ¿verdad? Y entonces, por eso es que nosotros tenemos que entender esto, cuando alguna persona dice esas cosas. El Padre siempre nos ama a nosotros, porque en su palabra él no se puede negar a sí mismo, porque su palabra no puede ser negada. Y él dice que él nos ama, y es verdad. Entonces, por otro lado, también, mira Pedro, por ejemplo, Pedro negó a Jesús y Pedro se sentía acabado cuando ya lloró. Lloró, ya he negado al maestro, ya me arrepiento de esto. Ya estaba arrepentido y él lloró. Incluso cuando estaba pescando en el río, él estaba, él estaba con vergüenza de llegar al maestro, de darle la cara. Pero el maestro lo restauró, lo perdonó y así nuestro Señor. Amén. Entonces, como te digo al principio, cuando
pensamos que el Señor no nos ama, es porque tenemos algo en nuestro corazón que tenemos que arreglar, ¿verdad? Entonces, eh, ¿qué te quiero decir con esto? El Señor me dio una palabra a mí temprano y en la mañana, que fue Santiago 4:4, que es la amistad con el mundo. Si nosotros estamos en una situación de que tenemos alguna amistad con el mundo, tal vez siguiendo algunas normas que el mundo está haciendo, ¿verdad? Que el padre obviamente no está de acuerdo porque si el padre nos separó para él, y nosotros tenemos que agradarle solo a él. Entonces, eh, esa palabra que me dio el padre esta mañana, fue de la amistad con el mundo. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Cuando, si nosotros estamos ya sirviendo al Señor, apartados para Él, como Él nos apartó, para que le sirvamos a Él, que el Señor es celoso con nosotros, entonces no podemos agradar al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Por eso, cuando nosotros pensamos, ay, el Señor se ha alejado de mí, no siento al Señor, tenemos que revisarnos. Amén. Es cuanto, hermana. Gracias. Amén. Muchas gracias, hermana. Amén. ¿Alguien más tal vez quiere complementar con algo? Yo, hermana. Pues mira, hermana, yo en un tiempo tuve que viajar lejos siempre por mi trabajo, muy, muy lejos de mi casa. Y la verdad es muy desolador andar fuera, lejos de tu gente, de tus costumbres. Y sientes mucho vacío. Y luego me casé y ya como que con el marido me llené, ¿no? Como que ya estoy en el hogar, donde esté mi esposo es mi hogar. Pero luego también los maridos a veces fallan y también te duelen de repente, ¿no? Y llegó un momento en donde buscar aquí y allá, como dices, te dan heridas y te dan sensación de rechazo siempre. Y cuando paré en el libro de Ruth, que dice, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, ahí dejé de buscar, porque eso es seguir a Dios. O sea, no hay vacío en donde camines ni con quien estés, porque con al que estás siguiendo es a Cristo mismo. Él es mi pueblo, Él es mi Dios. O sea, con él. Y desde ese momento he dejado de preocuparme, ¿no? Por en dónde vivo y con quién estoy. O sea, amo a las personas porque ese es el pueblo de Dios, nos enseña a amar, como dices, a socializar, a mostrar el evangelio, pero ya no te duele el rechazo porque mi Dios es Cristo y el pueblo es la patria celestial. Desde ahorita lo disfruto. Amén. Amén, gloria a Dios. Qué hermoso Gloria a Dios, compartirlo, hermana. Perdón, adelante. gloria a Dios. ¿Cómo está, hermana? Perdón. Adelante. Hola, hermosa, buenos días a todos. Dios les bendiga. Estaba escuchando de veras esto. Es tan hermoso de veras cuando sentimos ese vacío. Todos hemos sentido ese vacío. Tremendo, tremendo. Más cuando no estábamos en el camino del Señor, cuando desconocíamos las promesas hermosas de nuestro Dios. Cuando leemos la Biblia, nos damos cuenta, nos va abriendo el entendimiento guiados por el Espíritu Santo de que son cosas tan hermosas, tan profundas. Y digo, voy aprendiendo cada día y digo, wow, Señor, todo esto tienes para nosotros. Todas estas promesas me estaba yo perdiendo. Cuando antes a mí me gustaba cantar las rancheras, los boleros, las cumbias, y me gustaba cantar, cantábamos en los festivales, ¿no? Pero cuando aquí en playa, el Señor me mostró que aquí íbamos a estar en sueño, me mostraba las calles empolvadas cuando eso estaba comenzando casi Playa del Carmen, y veía cómo andaba en calles, digo, ¿qué calles son estas? Al venir acá, por un cambio de trabajo que dieron a mi hijo que trabaja en hospitales químicos, y voy viendo cómo están las calles, digo, Señor, era este lugar que me mostrabas, y aquí vine a los pies de Cristo, aquí conocí al Señor. Una noche, cuando fui a una tienda y en un cruzamiento está cerquita la iglesia cristiana y escuchaba a un chico cantar con su guitarra alabanzas y dije, me paré en medio y dije, qué hermoso canta ese muchacho, qué bellos cantos. Wow, Señor, así te quiero cantar, así te quiero servir, a ti te quiero servir de esa manera, Señor. Y le entregué en esa calle, en ese cruzamiento.
abrí mis ojos al cielo, elevé mi voz al cielo, no me importó si la gente me miraba o no. Y dije, era una nochecita. Dije, Señor, por favor, yo te quiero cantar a ti. No quiero cantarle al mundo ya, solo a ti, servirte a ti de esta manera, Señor. El Señor me escuchó. Y cuando me invitaron a ir para allá, porque yo no asistía, me invitaron y asistí. Y dije, no me sacan, te pasas. Me dice, ¿cómo te van a sacar a ti? Ok, fui. Y la verdad sí me impresionó al entrar. Yo estaba acostumbrada a entrar a la iglesia católica. Y al entrar, veía imágenes por todos lados. Entro y, wow, ¿y aquí qué pasó? ¿Dónde están las imágenes? Y el sacerdote con su sotana. Veo a un señor ahí parado, hablando. ¿Y qué pasó aquí? Me sentía, no sé, y veía que alababan, levantaban las manos, aplaudían. Yo no, si lo hago me van a ver. Bueno, el caso es que el Señor escuchó, me escuchó esas palabras que salieron de mi corazón y lo cumplió el Señor. Me rescató del mundo, vine a sus pies y es muy largo mi testimonio, pero poquito a poco se lo voy a ir dando, pero esa noche que vio el Señor que le abrí mi corazón, lo cumplió y me puso en la alabanza al Señor. Y mis hijos han estado en las alabanzas. El que el Señor se llevó hace 5 años de cáncer, este era ministro de alabanza. Dirá, no, no, hermoso, hermoso. El Señor cumplió en mí las promesas y Él lo sigue cumpliendo, porque yo sigo sirviendo al Señor, sigo adelante. Y así es que es triste. No hay palabras cuando se pierde un hijo. Cuando somos huérfanos, pues ya sabemos que son huérfanos, ¿no? Que es un huérfano, una viuda, un viudo. Pero un hijo, wow, es tremendo. No hay palabras. Y todavía duele, ¿eh? Pero sin embargo, nos alienta la promesa, esa promesa, otra vez la promesa, donde dice el Señor de donde yo esté, ustedes también estarán. Esa promesa nos alienta a toda mi familia, a mis hijos, a todos. Y todos somos cristianos. Bendito sea el Señor. Cumplió esta promesa hermosa, hermosa. Amados hermanos y hermanas, cumplió. El Señor es fiel y cumple su promesa. Creámosle. Todas las promesas que nos ha dado se van a cumplir. Si todavía no se cumplen en nuestras vidas, se van a cumplir. Y se seguirán cumpliendo porque Él es fiel. Y viene por nosotros. Es nuestra esperanza. Gracias, vida. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gracias, hermana, por abrir su corazón y compartir esto que a veces no es fácil hablarlo, ¿no? Pero muchas gracias porque sí alienta y puede ser de bendición para muchas personas también. Nuestros tiempos tristes a veces son los que más nos conectan, ¿no? Pero muchas gracias. Realmente, el Señor es bueno. Tal vez alguien necesitaba escuchar algo así hoy y es hermoso eso, así que gracias. No sé si alguien más también quisiera compartir algo, complementar. No. Entonces, Sí, hermanita, adelante. nosotros, nosotros cuando estamos sin Cristo, nosotros los seres humanos tratamos de llenar ese vacío que hay en nuestro corazón y nosotros no podemos llenar ese vacío porque ese vacío lo creó Dios en nuestro interior para Él mismo llenarlo, ¿verdad? Entonces nosotros en nuestra ignorancia, cuando no lo conocemos, tratamos de llenar esos vacíos y nos aferramos que creemos que nosotros mismos podemos llenarlo y es mentira del diablo. Solo Cristo lo puede llenar. Y perdemos el tiempo tratando de llenar ese vacío. Pero cuando llegamos al conocimiento de la verdad que es Cristo y Él nos llena ese vacío que tenemos, porque la misma palabra de Dios nos dice que cuando lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Él lo llena todo en nuestras vidas. Con Él estamos completos, ¿verdad? Y cuando nosotros tenemos esa llenura, vamos a tener paz en nuestro interior, esa paz que solo Cristo la puede dar.
no como el mundo la da, porque el mundo da una paz pasajera. Cristo nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Y qué hace Cristo cuando viene a llenar ese vacío en nuestras vidas? Nos organiza la vida, porque cuando nosotros tenemos ese vacío, tenemos una vida de desorden, que andamos de aquí para allá como las olas del mar, buscando a ver dónde encontrar esa paz. Y mentira del diablo, la paz solamente nos la da Cristo Jesús. Hay gente que se refugia en la droga, en el alcoholismo, en la prostitución, en fin, en tantas cosas del mundo, en tanto pecado, y eso no lo llena. El único que nos llena es Cristo Jesús. Y nos aferramos a cosas materiales efímeras. Y nosotros a quien tenemos que aferrarnos es a Cristo Jesús, al dador de la vida, que cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón y nos ha llenado ese vacío, lo tenemos todo y vamos a tener esa quietud, vamos a estar quietos y reposados, porque estamos confiando en Él, estamos creyendo en Él, estamos esperando en Él, que la obra que Él empieza en nuestras vidas la termina y la perfecciona, ¿verdad? Y vamos a ser cristianos equilibrados, cristianos que vamos a saber dónde estamos parados en la brecha, ¿verdad? Y ya esa vida de locura, de desorden que había en nuestras vidas, viene a ser una vida organizada en Cristo Jesús. Cuando verdaderamente nosotros dejamos que Dios trabaje, obre y actúe en nuestras vidas. Porque muchas veces habemos personas que decimos ser cristianos, pero hay desorden en su vida. ¿Por qué? Porque no han dejado que Dios trabaje, haga la obra que Él empezó, la termine y la perfeccione en nuestras vidas. Entonces, el caminar con Cristo no es fácil, porque a veces menguamos, a veces cualquier crisis, cualquier problema, cualquier aflicción, cualquier prueba, nos tambalea, nos zarandea, como a Pedro lo zarandearon. Entonces, cuando somos bebés espirituales, no vamos a tener esa fortaleza de estar parados, agarrados de la mano de Dios, sino que nos vamos a dejar tambalear, zarandear de esas pruebas, y las pruebas es necesario que vengan en nuestras vidas. ¿Para qué? Para enseñarnos a batallar, a guerrear, a pelear, a luchar. ¿Y para qué? Para cimentarnos más la fe. Entonces es hermoso cuando a nuestras vidas vienen pruebas, porque detrás de toda prueba viene una gran bendición, y el Señor permite las pruebas en nuestras vidas para probar qué hay en nuestro corazón. Si verdaderamente somos cristianos, si verdaderamente le amamos, si verdaderamente le creemos a Él, si verdaderamente estamos confiados en Él, que Él hará. Entonces es hermoso cuando nosotros sabemos esperar en Dios, sabemos confiar en Dios, y cuando nosotros dejamos que Dios llene ese vacío en nuestro corazón. Porque sí, así como decían las hermanas anteriores, en el aporte que ellas hacían, que hay veces que nos aferramos al esposo, hay veces que nos aferramos a los hijos, nos aferramos a un trabajo, y no, el hombre por el hombre no puede hacer nada. El único que todo lo puede es Cristo Jesús en nuestras vidas. Pero no todos tenemos la capacidad de, cómo es de tener esa firmeza en Dios, de tener esa creencia en Dios. Eso lo va dando Dios a medida que nosotros vamos avanzando en sus caminos. Por eso es que es necesario nosotros estar en una congregación donde esa congregación lo alimenten a uno espiritualmente. Nosotros tenemos que ser alimentados cada día, porque cada día el Señor nos da aprendizajes nuevos. Cada día son nuevas en Cristo Jesús, porque Dios no se manifiesta de la misma manera. Dios se manifiesta de multiformes maneras. Entonces es necesario nosotros estar cimentados en un lugar, en ese lugar donde nos den
ese pasto, ese alimento espiritual, porque de acuerdo a cómo esté el pastor, el que guía el rebaño, el que dirige el rebaño, lógicamente que nuestro primer pastor es Cristo Jesús. Segundo viene siendo un líder espiritual. Entonces, de acuerdo a cómo esté ese vaso, así mismo va a recibir la oveja también. Entonces, por eso es que hay muchos cristianos fluctuantes hoy en día. ¿Por qué? Porque los están alimentando mal espiritualmente. Entonces, estamos en este tiempo como las 7 iglesias de Éfeso, que a todas les encontró el Señor que, pero nosotros tenemos que poner la mirada en Cristo Jesús, no vamos a encontrar iglesias perfectas. Entonces, mis hermanos, el aporte mío es que nosotros tenemos que dejar que Dios trabaje en nuestras vidas, haga y termine lo que ha empezado en nosotros. Esto es hasta que Cristo venga o hasta que partamos de este mundo. Ese es mi aporte, hermanita. Dios les bendiga y les guarde. Amén, hermana, muchas gracias. Qué bendición. Amén, y es así. Y, y bueno, para terminar, quisiera resaltar eso cortito que dijo la hermana, ¿no? Que estemos descansados en Cristo, en reposo, quietos y en reposo. Solamente vamos a estar en reposo si en nuestro corazón ha entendido que Dios es un Dios confiable. Si yo puedo descansar en Dios, si yo puedo confiar en su Amén. corazón, aun cuando no entienda nada. Entonces, ese Eh, descanso que también amén. anhelamos, perdón, hermana. Sí, no, disculpa, qué pena. Es que estaba esperando que la hermana Magali terminara. Qué pena Adelante, con por usted. favor. Em, y que a veces también el Señor permite que nos quedemos un poco solos para de verdad empezar a depender de verdad en Él, al 100%. Cierto, ahora yo vivo esa experiencia, pues yo perdí a mi mamá, todavía no llevo un año y para mí eso ha sido terrible. Y es la única manera que he entendido que de verdad Dios es, porque ahora es cuando tú sientes más soledad, cuando tú estás sin tu mamá, no tienes papá. Entonces, en la Biblia dice que es cierto que Él siempre como que amparará o acogerá a las viudas, a los huérfanos, a los extranjeros. Y ahora es que yo digo, wow, Señor, cuánta falta me hace mi mamá. Pero también eso me ha ayudado como a depender más de él y a verlo como un padre, porque nosotros muchas veces decimos que es nuestro padre, pero no podemos verlo como un papá, solamente como Dios, Dios, Dios. Pero en un sueño que yo tuve, él me daba la mano a mí y me llevaba y yo le decía en el sueño papá. Y entonces lo compartía con un pastor en Colombia y él me decía, pues ahora él quiere de verdad que lo veas como ese papá. Y lo difícil que se nos hace verlo a él como un padre, aunque le digamos padre. ¿Cierto? Porque como no lo vemos terrenalmente, pues para mí, sinceramente, a veces he cometido el error de compararlo con mi mamá y yo digo, Dios mío, pues es que mi mamá era en la tierra y yo no la tengo. Y cuán sola me siento y cómo ha cambiado el mundo, la frialdad también de la iglesia, que tú buscas como que ese refugio en las mismas amistades y no las hay. Hay mucha frialdad entre la misma iglesia, hay mucha indiferencia y se supone que es cierto que nosotros estemos cubiertos de todo ese amor y que para ofrecer amor al que lo necesita y para estar ahí, porque por eso la palabra dice que lloremos con los que lloren y que riamos con los que ríen, pero no es así. Eso yo he notado, o sea, como que esta experiencia que estoy viviendo, he podido ver más a fondo y me ha servido para mí misma lo indiferentes que somos cuando estamos bien, lo indiferentes que somos cuando tenemos mamá, papá, hijos, cuando todo está bien en nuestra casa y otros están en sus casas sufriendo, llorando, con un hijo enfermo, con un papá enfermo, con un familiar. Y nosotros nos olvidamos, celebramos nosotros. Ahora, por ejemplo, que se llega a diciembre, no porque ya no tenga mi madre, pero diciembre para mí siempre ha sido como un mes triste porque nosotros gozamos, porque tenemos, gracias al Señor, tenemos
o sea, casa, tenemos lo que es cierto, económicamente lo que necesitamos. Y ahora, ¿cuántos no están llorando porque perdieron también un familiar ahora en estas épocas que para mucha gente simbólicamente diciembre es algo tan especial? Esas personas ahora están solas y muchas veces, quién de nosotros mismos, de la iglesia, vamos donde esas personas a darles simplemente un abrazo, porque muchas veces no es ni siquiera lo económico, lo material, es simplemente sentirse ahí, que están, ¿cómo les digo?, en compañía de alguien, o que va y les da una palabra de apoyo, de aliento. Entonces, todo esto me lleva a reflexionar muchísimo, porque estos tiempos dice que el amor de muchos se enfriará, y vemos mucha frialdad en la misma iglesia, lo vemos así. Entonces, cierto, esto me ha llevado, yo extraño cada día a mi mamá y yo la lloro mucho. Y yo le digo al Señor, perdóname, pero es que, Dios mío, yo siempre estuve con mi mamá y yo la cuidé, yo dejé mi trabajo por ella y ha sido un proceso para mí tan difícil, pero creo que tenía a mi mamá por encima que Dios. O sea, la puse a ella por encima. Y, y ahora, pues yo le digo, Señor, pues enséñame entonces ahora a poder verte como ese papá, amarte así como tú quieres que te ame y a depender de Dios, porque a veces no dependemos de Dios, a veces dependemos del pastor, de Julanito, de Sutanito, y a Dios a lo último, cuando todo el mundo nos da la espalda, pues vamos donde Dios, porque es el único que nos acoge como estemos, ¿cierto? Y pues nada, eso era lo que yo les quería aportar y como que ese mensaje que les quiero, ¿cierto? Que les quiero dar, que siento darlo es que en este tiempo y en diciembre, que es más que todo mucha fiesta pagana, ¿cierto? Porque nos olvidamos de la necesidad de los demás, que de verdad cuando compartamos con nuestra familia, nos acordemos que afuera en la calle hay gente que está sufriendo, ¿cierto? Que no todo sea, que no nos olvidemos de aquellos que están solos, los que están en la calle, los adictos, no nos olvidemos de ellos, porque ellos necesitan, siempre sentí en mi corazón en diciembre ir a la calle a buscar a los que están, ¿cierto? En las drogas, no importa lo que estén haciendo ellos, pero que ellos sientan que también hay gente que se preocupa por ellos y que no seamos, que le pidamos al Señor que no seamos indiferentes con los que nos necesitan, que nos pongamos un poquito en los pantalones de los otros, como Dios lo hace con nosotros. Eso era todo. Dios les bendiga. Amén. Amén. Gracias, hermana. Qué honrada me siento de que nosotros acá podamos, o sea, de que esta pueda ser una comunidad vulnerable, que no solamente compartamos cuando estamos bien, ¿no? Estables, felices, sonriendo a carcajadas, sino cuando, como nuestra hermana dice, llorar con los que lloran. Y a veces nuestra primera reacción es decirle, hermana, tranquila, todo va a estar bien, ánimo a todos los que han compartido su historia, ánimo, todo se va a solucionar. Pero Jesús dijo, lloren con los que lloran. Entonces, nos unimos a lo que ustedes ahorita sienten, que cada uno ha compartido un extracto de su vida, que tal vez no fue de lo mejor, que han sentido dolor y que el dolor no es pecado y el duelo no es pecado. Hay que procesar ese duelo. O sea, Jesús incluso nos modeló eso. Así que qué lindo eso, qué hermoso que podamos ser vulnerables acá. Gracias por abrir sus corazones. Sé que no es fácil y que uno no cuenta sus cosas fácilmente. Y si ustedes han abierto su corazón aquí, pienso de que es porque sienten que es un lugar seguro. Entonces, gracias por compartirnos eso. Nos ayuda, también nos comparten ese dolor. Entonces, ahora no lo llevan solas, no lo llevan solos. Vamos a estar orando también por esas áreas, por esos procesos de duelo, que por ese entendimiento que Dios les está poniendo. Y gloria a Dios por eso. Entonces, cada uno también ha impartido una necesidad que como que Dios les ha puesto y si el Señor le ha puesto eso, por ejemplo, a nuestra hermana Claudia de en diciembre poder ir y hacer eso, que el Señor la fortalezca para que pueda ser fiel a eso, que esa carga, si se le puede llamar que Dios ha puesto, que usted pueda ejercerla con mucho amor y creo que también nos las ha compartido y tenemos la oportunidad de hacerlo tenemos esa oportunidad, ¿no? En diciembre es verdad, es un mes pesado,
que a veces por el entorno en el que estamos no nos enteramos de lo pesado que es para la mayoría de las personas. O sea, tal vez estamos rodeados de familias que están bien, que están estables, estamos en un buen trabajo y qué bien, no es pecado estar estable, pero, pero a veces eso no, nos desconecta, ¿no? Del marginado, del abandonado, del olvidado y ahí es donde tenemos que estar. Entonces, bueno, también espero que el Señor nos muestre formas creativas de hacer algo. Cada año nosotros acá tratamos de hacer algo así. Hemos hecho cenas, no navideñas, cenas de Año Nuevo, pues reparticiones de regalos, que si bien no eran de Navidad, pero eran para fin de año, porque también hay necesidad, ¿no? O sea, decimos, ay, no, Navidad es del diablo, X, ya, pero a un niño usted no le va a hacer entender eso, el niño solo dice, ¿por qué todos reciben regalos y yo no? O sea, ¿por qué a ellos les dan cosas y a mí no? Entonces, y que se siente eso, yo no soy, ¿qué se dice? No soy beneficiado en esta vida, o sea, la vida conmigo no se va bien. Entonces, nosotros tenemos que ir ahí a atender ese corazón herido y mostrarle de que no, que en el nombre de Dios, Dios te puede, te ama, Dios te escoge, Dios te bendice. Y por eso a veces también hacemos esta entrega de regalos o, o llevar, no sé, un chocolate caliente, como hacían nuestros hermanos en Argentina, que llevaron ese cafecito caliente, que no solo te abriga en ese momento de frío, sino que abriga el corazón, el saber que alguien pensó en nosotros. Entonces, que Dios nos dé la creatividad como iglesia, que estamos alrededor del mundo para que podamos hacer algo este diciembre, que podamos invitar a alguien que no tiene familia, albergarlo en nuestra casa tal vez para esa cena, para esa fecha, no sé, hacerle una atención a alguien, llevarle un postre, ir a un hogar. Y no son actos de para yo sentirme bien, que sí nos sentimos bien porque más bienaventurado es dar que recibir, pero sino porque realmente queremos que Cristo sea conocido y que esas personas sepan que alguien sí los ama, que alguien sí se fija en ellos. Y eso es importante, saber estar como iglesia. Así que gracias por recordarnos también eso, hermana. La verdad es que nosotros aquí ahorita estamos, ay, Señor amado, pensando qué vamos a hacer, ¿no? Con tantas casas, tantos proyectos, ya lo estamos hablando, pero esperamos que el Señor pueda también mostrarnos qué hacer, que sea de bendición. Y no solo en diciembre, yo entiendo que muchos pueden saltar, es que no solo en diciembre hay que ayudar a la gente, yo entiendo perfectamente eso. Gracias a Dios estamos trabajando todo el año, no solo diciembre. Pero este mes hay que de alguna forma espiritualmente contrarrestar. No nos ponemos a pelear con el enemigo, sino que les recordamos a las personas que el que los ama más es Dios, ¿no? Dios ama eternamente. Entonces, si podemos usar esta oportunidad para mostrar ese amor de Dios, hagámoslo y que el Señor nos guíe. Amén. Entonces Sí, vamos a hermana, amén. terminar. Lo que pasa es que no es solo diciembre, sino que lo que te decía es como que un mes donde los niños y la gente que no tiene económicamente, pues ve a todo el mundo feliz con paquetes y ellos están como mirando y es algo que siempre, 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 yo llevo apenas, cierto que conocí al Señor apenas 12 13 años, eh, pero siempre, desde mucho antes, cuando era diciembre, yo me ponía tan triste porque veía a la gente de la calle, veía siempre a la gente de la calle con sus ojos, la mirada te dice mucho y a mí eso me tocaba demasiado. Entonces aquí, por ejemplo, yo vivo ahora en Puerto Rico y aquí los años anteriormente, cuando era Thanksgiving, lo que se celebra acá, que se celebró ayer, que es Acción de Gracia, que en realidad la gente no lo coge para Acción de Gracia, sino para el pavo. Pero bueno, yo me iba, preparábamos, ¿cierto? La gloria es para el Señor. Preparábamos aquí en mi casa sándwich con pavo y cosas así, y yo me iba a las calles a darle a los drogaditos y me sentaba con ellos a hablar, tú sabes, mano a mano, que me contaran sus experiencias y para mí eso era tan confortable, pero no tienes el apoyo de mucha gente porque a la gente no le gusta eso. No, es que ese día es un compartir con mi familia. Y siempre yo me ganaba como problemas en la iglesia porque yo decía, pero es que todo el año tenemos la familia. Vamos un ratico a darle a los de afuera que están solitos. Y, y a veces eso me traía mucho problema. Pero bueno, orándole mucho al Señor es como que me llevó, ¿cierto?, a un sitio, a otra parte donde eso le gusta a la pastora, eso es lo que hace la pastora.
Y a veces pues ella dice, ay Dios mío, Claudia, es que tú quieres tanto y yo estoy cansada, como que toda la semana quieres que estemos por ahí, por acá. Y yo le digo, es que eso me apasiona, es que siento que eso es lo que quiere la gente y es lo que necesita. Y eso es bien rico, de verdad, bien. Tú lo sabes porque ese es el llamado de ustedes. Yesenia es que te llama, ¿cierto? La hija del pastor. Sí. Tú entiendes eso y eso es bien bonito. Cuando vamos a la calle y la gente se te abre contigo y te cuenta sus historias y luego tú te vas para la casa y dices, wow, Señor, el Señor te muestra tantas cosas bonitas, donde te lleva a recapacitar y a entender que hay mucha, mucha necesidad y mucha soledad en la gente. Entonces, eso es cierto, es bien bonito. A mí, sinceramente, y no es llevarles mucho lujo, porque ellos eso lo venden, pero Ujú. darles un sándwich bien preparado con una gaseosita o con algo, ellos se sienten llenos y ellos les gusta sentarse ahí con uno a hablar. Yo me sentaba en la calle con ellos y como te digo, no, es que no había mucho respaldo porque pues se necesita que vayan al menos 6 o 7, pero a veces uno solo con mi esposo, a veces yo vamos, vamos, y vamos, entonces, pero necesita uno a veces más gente y pues pedirle mucho al Señor que despierte la iglesia y que todos podamos sentir ese amor por las almas perdidas, que podamos, que lo queramos hacer. Amén, hermana. Amén, amén. Amén. Muchas Ahí se gracias. cumple la palabra, Vamos a... hermanita, ahí se cumple la palabra que dice que Mm, la fe sin obras es muerta. ujú. Así es. Amén, que el Señor pueda confirmar eso en cada uno de nosotros y sí, y saber también cuándo actuar, cómo actuar, eh, y también de nuevo, o sea, si el Señor pone eso en nuestro corazón, no necesariamente lo va a poner en todas las personas o los cristianos que nos rodean, y no es que estén mal, ¿saben? O sea, también que el Señor nos dé esa sabiduría para discernir que si el Señor le ha puesto esa carga en nosotros es porque Él quiere que nosotros la empecemos a ejercer y hacerlo y el Señor va a añadir si quiere, ¿no? Más personas, pero y tal vez el otro cristiano que vive cerca de mi casa o que va a mi iglesia tiene otra carga. Orar por ese hermano, ayudarle en eso que Dios lo ha llamado. Entonces, a veces no todos tenemos las mismas, tal vez, pues no sé, los mismos sueños, los mismos disfrutes dentro de la iglesia, pero somos un cuerpo, entonces estamos llamados todos a poder hacer lo que la cabeza nos manda. Entonces, a veces cierto grupo no sé, se enfoca más en una área, más en la otra. Obviamente, doctrina fundamental no podemos descuidar, pero cuando se trata de áreas así, tenemos que saber que algunas personas no, pues simplemente no lo sienten así y siguen siendo cristianos y siguen amando a Dios. Y tal vez el Señor hay otra área que hace latir fuerte en sus corazones, entonces eso también es una bendición. Pero bueno, yo sé que muchos de ustedes también ya tienen que ir al trabajo y me preocupa eso, tenerlos acá más rato. Entonces, vamos a hacer una oración para terminar este devocional. Si me permiten, voy a orar. Amén. Señor, gracias por este tiempo que nos has dado con mis hermanos. Gracias, Señor, porque de tantos lugares diferentes tú nos permites conectarnos. Gracias por cada corazón que se abrió aquí para exponer tu bondad, Señor, que pueda bendecir nuestras vidas y que podamos recordar tu fidelidad, tu misericordia, tu bondad, que nos siguen cada día en nuestras vidas, como dice el Salmo 23, Señor. Ponemos todo delante de ti. Ayúdanos, Señor, a poder entender tu corazón, a poder estar conectadas con tus anhelos, Señor, y que tu presencia esté en nosotros en cada momento de nuestras vidas. Bendice a mis hermanos donde están, bendice sus hogares, sus familias, bendícelos en sus trabajos, bendícelos en todo lo que hagan, Señor, que prosperen y que sobre todo su alma pueda ser prosperada, Señor, por ti. Gracias, Señor. Cuida también del pastor que está todavía de viaje, que el camino esté bien, que esté seco, Señor, para que él pueda llegar pronto y descansar también, Señor. Entregamos todo en tus manos en nombre de Jesús. Amén. 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 El Señor les Amén. bendiga, que tengan un lindo día. Amén. Amén. Shalom. Un Dios abrazo. les Dios les bendiga. Día para Un beso todos. en pleno Bendiga, bye cachete. bye. Bye.